Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Pues ya estamos aquí otra vez, los tres jinetes del apocalipsis. Los tres mosqueteros. Sí, mejor que hablar de mosqueteros que de jinetes del apocalipsis. Los jinetes eran 4, ¿no? Sí, pero bueno, pero mejor mosqueteros, sí, los tres mosqueteros. Bueno, Nos sí. faltaría Mejor. D'Artagnan. Hay que buscarnos un cuarto, entonces. Hay que buscarnos un cuarto. Buenas Pero tardes, buenas noches, buenos días. Di algo, Joaquín. Digo que el cuarto mosquetero es Masi. Masi, Masi, que lo tenemos acaba el ahí. confinamiento le tenemos aquí fichado. Lo tenemos ahí es nuestra presencia aquí por encima de nuestras cabezas, siempre ronda Ahí. su presencia, ¿no? Sí, hoy os estaba diciendo fuera de micro que hoy que he viajado y venía y me venía acordando de algunas anécdotas de Masi. Pues luego se las traslado porque conmigo hablamos regularmente, ahora que está en Toledo, de vez en cuando me llama y echamos una parrafailla. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Sí, vamos a Bienvenidos, ver lo que vamos. bienvenidas. Esto es No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4. Y hoy vamos a irnos a nuestro programa número 81. Directos a Canarias, y ya no van a Florida. No hacemos ni fiesta ni nada. ¿No? Dijimos de hacer, cuando llegáramos a los 1000, hacer algo, a los 1000 los 1000, seguidores, sí. No, a los 1000 seguidores, perdón. 1000 programas. A los 1000 seguidores de Facebook de hacer algo y hemos superado los 1000 y no hemos hecho nada ni nada. No nos dejan. Sí, No. sí, es que yo no puedo ir. Tengo aquí no sé cuántos libros para hacer concursos, para regalar a nuestros oyentes, pero claro, estoy aislado aquí del mundo, pues un poquito limitado. Bueno, el caso es que los datos van a mejor, poquito a poco. Sí, No hay que poquito a poco, confiarse sí. todavía y ya estamos más cerca de poder estar presentes todos y de poder, pues eso, hacer el programa como Dios manda, todos junticos aquí. Que Sin oír los roces del micro de Joan ni nada de eso. Eso. Es lo que nos trae por la calle de Mugar. Me cuesta luego editar a mí el programa 6 o 7 días para quitar los sonidos. En fin, ¿qué os voy a Mira contar? que lo ¿Qué os voy- intento, hoy le tengo aquí cogido, pero es que luego se me va. Bueno, Me lío. Joaquín, mientras tanto, búscate el título del programa y no lo vas diciendo. Lo tengo ya por aquí preparado, que lo tienes aquí muy bien apuntado. Se llama Las pandemias con más muertes, los espías ilustrados y un caballero de verde. Un caballero de verde. Espera que pongo De música. verde. Como el perro, ¿no? Pues lo mismo es que el señor director nos va a hablar hoy de cosas verdes. No voy a hablar ni de la masa, ni de Hulk, ni de los mocos. ni los mocos, ni nada de Las eso. lechugas. Va a ser un caballero legendario, pero es histórico, es real. Es real, no es Es real. ficción. No es No, la no es corte ficción. del rey Arturo, ni Ivanhoe, ni... Nada. Después han sacado, por eso, por la corte del rey Arturo y el sobrino, tal y cual. Hay una película que ya lo contaré al final, que le cortan la cabeza al caballero este, pero No nos adelantes más, no nos adelantes más. Spoiler, no, por Dios. no, eso es la película. Ah, en la película. Sí. Bueno, yo os tengo preparados hoy, que ya como, bueno, era un tema que lo vengo trayendo algunos días y estaba ahí, y pues hoy os quiero hablar porque esta del coronavirus, que es una pandemia global que ha ido por todo el mundo, no ha sido la más letal que ha habido en la historia de la humanidad. No, ha habido algunas muchísimo más letales. Yo no digo que esta a lo mejor tengamos mala suerte y termine habiendo más muertos que entonces. Yo creo que afortunadamente no, porque los medios que tenemos ahora son otros. Pero os voy a contar, por lo menos os voy a hablar de las 5 pandemias más mortíferas que los historiadores dicen que hubo desde el principio de los tiempos y que los historiadores han podido recoger. 5 pandemias con muchísimos muertos. Y ya de paso damos un repaso, pues eso, a las vacunas y a todas esas cosas. Hablamos un poquito de ciencia también a lo Iker Jiménez. Muy bien, muy bien. Muy bien, y tenemos por allí, por la parte de don Joaquín. Pues a mí me toca continuar con la serie de la historia del espionaje y hoy nos toca el siglo XVIII. Entonces vamos a hablar de ahí el título de los espías ilustrados, los espías que tuvimos durante la Ilustración. Que podían ir Digo, también, sí, si estaban ilustrados también iban de colorines.
No, lo de ilustrados es por la época de la ilustración, no porque... Eso es, no porque van de colorín. Está graciosillo hoy, Magister, ¿eh? Como decía Gila, que oye, que a ver si tenéis por ahí a nuestro espía, el Agustín, el que va vestido de lagarterana. Pues digo, ya estamos en estos. No, es de los otros. Bueno, pues nada, buenos temas. A ver si lo hacemos rapidillo, igual que el programa pasado, que se nos pasó volando, lo hicimos rápido y salió muy bonito. Salió muy bonito, sí. Así No que... prometo nada. Yo mira que por más que se lo aviso... Tú recorta la introducción, por lo menos. Yo os dejo, ahí lo dejo caer, ¿eh? Bueno, vamos con ello. Traguito de cerveza, vino no tenemos hoy, pero queso del bueno sí. Sí. Y esperando el resolí. Sintonía de la Perla Negra. Vámonos. Vale. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave. ¿Quién no ha oído hablar de las cruzadas, de los templarios, de los caballeros hospitalarios, de los grandes reyes y reinas que fueron a luchar como Ricardo Corazón de León, o de su mismísima madre Leonor de Aquitania, o de Saladino, el gran héroe del mundo islámico? Sin embargo, de los cristianos que habitaban la península ibérica por aquellos tiempos, siempre se nos ha dicho que bastante cruzada tenían aquí como para ir a ultramar a hacerlas, pero la realidad es muy distinta, porque sí que los reinos castellanos, aragoneses y navarros mandaron soldados y estuvieron en estas cruzadas de Tierra Santa con los mismos laureles y fracasos de los que los demás cruzados tuvieron. Y de esos hispanos, en los albores de la Tercera Cruzada, en la cruzada de Ricardo Corazón de León y Saladino, aparece un caballero con singular armadura, que lucharía como nadie y conseguiría que su nombre quedara grabado en la memoria de sus amigos y sobre todo en la de sus enemigos. Se llamaba Sancho Martín, pero era conocido como el Caballero Verde. Pudo haber sido castellano, navarro o aragonés, pues el nombre de Sancho era muy común en los tres reinos. Sea como fuere, a pocos meses de la caída de Jerusalén en manos sarracenas en 1187, surge la figura de nuestro protagonista. Era bravo, muy bravo, con dotes de mando. Su armadura y armas eran de color verde, y en el yelmo luce una cornamenta de ciervo. Así nos lo cuentan las crónicas del momento. Y nos siguen contando que en estrecha colaboración con Conrado de Monferrato, un piamontés, el Caballero Verde se enfrentó en la ciudad de Tiro a los ejércitos de Saladino y los derrotó y salvó la ciudad para los cristianos. Al año siguiente, Saladino lanza otra ofensiva y esta vez el objetivo es Trípoli, la actual Trablos, en el Líbano. Los sarracenos comienzan el asedio a esta ciudad y en el campo enemigo vislumbran una figura amenazante y familiar. Era el Caballero Verde, Sancho Martín. Rápidamente se lo comunicaron a Saladino y este quiso reunirse con él. Saladino quiere conocerle. Y Sancho acepta. El grandioso sultán le recibe con grandes honores y le regala oro, plata y un caballo. Y le dice a Sancho que si él quisiera quedarse en Tierra Santa, pues él le daría tierras. A lo que Sancho le contesta: no he venido aquí para vivir con los sarracenos, sino para poner todo mi empeño en destruirlos. Dicho esto, montó en su caballo, abandonó el lugar, se preparó para el combate y volvió a derrotar otra vez al gran Saladino, consiguiendo que Trípoli fuera cristiana 100 años más.
Después de este encuentro, el Caballero Verde desapareció. Nunca más se supo de él. Murió en la batalla, se estableció allí, regresó a la península ibérica, pues no quedó ningún rastro de él. Fiel reflejo del hombre de su tiempo, aguerrido hasta la extenuación, imbuido de espíritu caballeresco, cautivo de un juramento que de algún modo tuvo que ser sagrado. Sancho Martín, el Caballero Verde, es rescatado ahora del océano del olvido para devolverle con todos los honores al panteón de los héroes hispanos. El hombre que venció en 2 ocasiones a Saladino, el guerrero que ayudó a detener la marea del Islam en Tierra Santa. There ain't no grave can hold my... O sea que sí tuvimos cruzados verdaderos y históricos. Estuvimos soldados históricos y verdaderos. Bueno, ahí ya dicen los historiadores que bueno, incluso teniendo nosotros aquí lo que teníamos, la cruzada que teníamos aquí, según los cristianos, pues tanto Castilla como el Reino de Aragón como el Reino de Navarra mandaron allí hombres, y entre ellos, pues aparece este Sancho Martín, que bueno, hay un libro que es El Caballero Verde, de Javier Lorenzo, que ha sido premio de la narrativa Ciudad de Logroño en el 2019, de la editorial Algaida. Bueno, que es una novela histórica basada en la vida de Sancho Martín. Aquí dice, el artículo este que he cogido, que es un aragonés de carne y hueso, pero ya te digo que no se sabe si es aragonés, navarro o castellano. Hay poca información histórica, ¿no?, sobre este hombre. Sí, es muy poquita. Yo solamente he encontrado esto. Bueno, y aparte, también hay un romance que es Sir Gawain y el Caballero Verde. Que esto está escrito en el siglo XIV, en un único manuscrito. Bueno, y el Sir Gawain este es el sobrino del rey Arturo. Ya te digo que en la película que se le corta la cabeza al Caballero Verde, pero bueno, si allí en los ingleses tiene el Caballero Verde... La verdad es que suena un poquito a chunga, porque te imaginas un guerrero, claro, el Caballero Negro, que suena así un guerrero fiero y más, pero el Caballero Verde, pues la verdad es que así de golpe pues no impone mucho de respeto, que digamos. Si es la Cruz Verde, porque lleven el escudo la Cruz Verde. O no, llevaba su armadura, tanto la armadura como sus armas eran verdes. Y bueno, no, pues y la cornamenta que llevaba de ciervo en el casco. A los musulmanes les tenía que imponer, porque el verde es como el color sagrado del Islam. Entonces, ver venir hacia ti un tío eso vestido de verde no era común entre los cristianos usar ese color. Pero tenía igual que destacar mucho de allí donde apareció, bueno, ya lo he dicho, ahí apareció y desapareció, pues eso, derrotó 2 veces a Saladino y ya no se supo nada más de él. Vivió de las rentas. Así que recomiendo el libro de Javier Lorenzo, y bueno, para saber algo más de él. Claro, yo lo que voy a recomendar, ¿sabes qué es? Que como luego lo vamos a subir a No Me Cuentes Biografías, pues que la gente lo vuelva a escuchar en No Me Cuentes Biografías. Porque ¿qué hemos puesto ayer? Ayer pusimos Beatriz Galindo, me parece, y vamos a poner la semana que viene ni más ni menos que a Sargón. Sargón el Grande. El Grande. Sargón el Grande. El grandísimo. Pues que, como sabéis, los sábados, ¿verdad?, a eso de las 4:30 por ahí, tenemos un mini programa en el que ponemos una biografía. A mí no me hagas hablar ahora, es que es coger el queso y se me pone la boca. Se le está poniendo... un babero necesitas, muchacho. Es verdad, se me llena la boca ya. Un babero necesitas. Qué vejez más mala vas a tener, Juan. Oh, madre mía.
Pues en este programilla que hacemos ponemos una biografía de uno de los personajes que han pasado por aquí, que suelen ser estos, y bueno, pues dentro de unas semanas, meses, porque vamos casi por orden cronológico desde que empezamos, nos tocará este... Sí, seguro que le toca, sí. Si es que casi salimos a biografía por programa, más o menos. Sí, no, claro. Uno u otro hacéis algo de esto, así que vamos a ver. Oye, ¿y lo de la lengua va a aparecer también en otra biografía? A lo mejor lo que tenemos que hacer es hacer un capítulo solo para cosas de Santa Cruz. Un capítulo, no un programa. ¿Un programa? Un iVoox, exactamente, un canal. Oye, pues no sería mala. Un podcast de cosas de Santa Cruz. No sería mala idea. Un podcast. Hoy te traigo otra cosa que te va a gustar de esa. ¿Ah, sí? No, hoy no. No, miento, la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene te voy a traer una cosa de esas que te gustan. A mí es que me encantan esas cosas. Y además Y no es el queso ni el resolí. No. Le gusta la truculencia, los actos truculentos. Ay, que chorree sangre. Ay. Pues te voy a traer una cosa muy curiosa, pero va a ser la semana que viene. Esta semana he dicho que iba a hablar de pandemias, que si queréis nos vamos ya con ellas. Pues ala. Venga. Pues espera que pongo por aquí un poquito de música, de la mía, y vamos a ver las 5 pandemias más mortales de la historia. Bueno, ¿quién nos iba a decir hace un año que íbamos a estar hoy así, como estamos? Y con todo lo que hemos pasado, hay los chinos que tienen un poquito de una enfermedad que parece un poco rara, de esas de las suyas. Los italianos que también... Ese caldo de murciélago, bendito sea Dios. A lo que hemos llegado, ¿no? Y bueno, y afortunadamente ya estamos en periodo de que las vacunas son cada vez, están más al alcance y cada vez están más extendidas. Ya llevamos, creo que 1,5 millones casi de vacunados con las 2 dosis, 3 millones que se han puesto por lo menos una, en España me refiero. Y en el mundo pues vamos igual a manchas forzadas, con lo cual yo creo que esta pandemia ya está en visos de que la vamos a poder ir superando, pero con todo lo que nos ha costado y con todos los muertos que van, que son muchos. Pero no ha sido la única pandemia de la historia, esta del coronavirus. Y será la última, sí. Parece que no tiene fronteras, porque ha sido la que más rápido se ha extendido y a más sitios ha llegado por un simple hecho, porque el mundo es mucho más global. Estamos más cerca de todos los sitios, por los medios de comunicación, por los transportes, etcétera, etcétera. Todo va mucho más rápido y el mundo es más pequeño desde ese punto de vista. Y bueno, tampoco es la primera pandemia. De momento, ¿qué es una pandemia? Hay que empezar por ahí. Vamos a empezar por la parte científica. ¿Qué es una pandemia? Explica, Magister. Venga, pues según la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es la propagación mundial o a lo largo de un área geográficamente extensa de una nueva enfermedad. Una enfermedad que antes no existía. Puede ser una que sí existía y que se vuelve a repetir con una cepa distinta, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando hablamos de una epidemia, que es una enfermedad que ataca a un número muy grande de personas en el mismo lugar, pero que durante un mismo periodo de tiempo, pero a escala mundial. Eso es una pandemia. Entonces, en función de esta pandemia, hemos establecido una clasificación en este artículo, que es un artículo del Ágora, que está escrito el 3 de noviembre del 2020, y que bueno, hace una clasificación de las 5 más mortíferas. ¿Se sabe exactamente los que murieron en estas que os voy a contar? Pues no se sabe exactamente porque los datos que hay no son al 100% fiables. Alrededor. Más o menos en en personas que han podido contarlo y en otras comparaciones que ha habido de otros tipos. Pero bueno, el caso es que están ahí. ¿Son todas las pandemias iguales? Pues no son todas las pandemias iguales. De momento hay enfermedades que son víricas y enfermedades que son bacteriológicas. ¿Qué diferencia hay esto? Pues una fundamental. Una bacteria es un ser vivo, un virus no. La bacteria es un animalico, por decirlo de alguna manera, muy entrecomillado, es decir, que nace, crece, se reproduce y muere, y lo que hace cuando entra en un cuerpo, como un cuerpo humano, puede ser de un animal también, lo que hace generalmente es crear toxinas. Esas toxinas son las que afectan a los sistemas del cuerpo y hacen que enfermes. Eso es una enfermedad de bacterias. De esas tenemos, pues, ¿qué os voy a decir yo? La peste mismo es una enfermedad producida por una bacteria. El bacilo de Koch, que es otra bacteria, también produce la tuberculosis. Esas están producidas por bacterias. Y luego hay otras que son víricas. ¿Qué es un virus? ¿Es un ser vivo? No. ¿Por qué? Porque no come. No come y prácticamente no nace. Lo único que hace es reproducirse. Un virus es una fotocopiadora en sí misma. ¿Y cómo se crea? Pues existen ya
O sea, existen y solamente se reproducen. Solamente se reproducen. Es decir, un virus, para que te hagas una idea, es una bolsa de plástico donde dentro tiene la información genética para volver a hacer otro igual. Es igual que si fuese una bolsa de caramelos metida en su plástico y con los caramelos que hay dentro tienes que hacer otra igual. Claro. Y ahí dentro está también la mala leche que claro, tiene. ahí depende. Pero claro, con 10 caramelos tú no puedes hacer otro bicho con 10 caramelos. Necesitas material para reproducirte. Ese material, que en el caso de los virus es una cadena de ácido ribonucleico, ARN, que os suena, ¿no? Sí. Esas cadenas son Sí. las que contienen el material genético de cualquier bicho, y de cualquier planta, y de cualquier... Pues en el caso nuestro es ADN, porque es una doble cadena, ácido desoxirribonucleico, ADN, que es lo que nosotros tenemos en nuestras células, y en el caso de los virus es ARN. Bueno, pues ese ARN, cuando se libere y consigue entrar en una célula, lo que hace es irse directamente al núcleo de la célula, deshace el ADN de la célula y coge las proteínas que necesita para duplicarse, para hacerse una copia. Entonces, claro, la célula automáticamente muere. ¿Por qué no nos atacan todos los virus del mundo? Porque la célula está protegida. Tiene una membrana a través de la cual no pueden entrar los virus. Solamente pueden entrar aquellos cadenas de ARN que tienen un código propio, es decir, una secuencia exacta que coincide con esa. Entonces es como si dijésemos hay una llave y una cerradura. Si la llave coincide con la cerradura, esa cadena de ARN entra, si no, no. Si algún virus, por casualidad, que es lo que suele ocurrir, y mutan muy, muy deprisa, cambia su propia cadena y consigue una llave, entre comillas también, que atraviese la membrana celular, pues entonces tenemos un virus que ataca a las células, en este caso del hombre. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, un virus que probablemente estuviese en un animal, como ahora os hablaré que en otros casos hay virus que estaban en otros animales y han mutado, han conseguido entrar en las células humanas. Y como consiguen entrar en las células humanas, son capaces de coger el ADN de la célula y destruirlo o deshacerlo para conseguir réplicas suyas. Y ya está. El virus no, ya digo, no come, no crece, simplemente saca su material. Pero mata. Mata porque mata a las células, evidentemente. Y ataca, pues si es en el sistema respiratorio, por ejemplo, pues se producen neumonías, y en este caso otros pues atacan a todos los sistemas y puede haber cualquier tipo de secuelas que te pueden crear. En este caso, pues ocurre eso. Hay distintos tipos de virus, no todos los virus son iguales. Si veis las fotografías o los dibujillos, hay unos que son redondos como globos, que son pues esto tipo coronavirus, porque tienen además los pinchos como si fuera una corona. Hay otros que tienen forma de satélite, es decir, que parece que tienen unas patas y sacan una aguja que inyectan en la membrana celular. En definitiva, si buscáis un poquito de información y dibujillos, os hacéis una idea. Entonces, pues lo que digo, estas pandemias, unas son víricas, otras son bacteriológicas. Y en este caso, la primera de las que os voy a hablar es ni más ni menos que una que se produce por el bacilo Yersinia pestis. Y es que se cree que la pandemia más mortal... Por cierto, ahora os hablaré de las vacunas, porque hoy me decía, pues si es que a mí si me ponen la vacuna, a lo mejor me contagio, porque la vacuna... Es que no todas las vacunas son iguales, y no todas son contagios, y por supuesto con una vacuna no puedes coger el coronavirus. Evidentemente no. Ahora os lo contaré más adelante. Pero bueno, lo que os decía, la pandemia más mortal de la historia aparece a mediados del siglo XIV, y es la peste negra, Mató, se estima, a 200 millones de personas. Casi nada. Casi nada lo del ojo. Es decir, es una de las plagas que apareció en 1347, se le conoció como la muerte negra, porque el cuerpo creaba unas manchas, unos bubones pestilentes, o peste bubónica también se llamaba, de color negro, y por todo el cuerpo. Y superó a todo lo que se conocía anteriormente. Fue introducida seguramente por los marinos. Los marineros, también al estar mucho tiempo en sitios poco saludables, en sitios cerrados, pues eran muy propensos a que de los propios animales saltasen esos virus. En este caso se cree que comenzó en el puerto mediterráneo de Messina, en Italia, y que se extendió rápidamente, llegó a Inglaterra, Alemania, a Rusia. Hasta empezó, la información esta dice que empezó en Italia. Sí, en el puerto mediterráneo de Messina. Yo he leído que fue en China también. En este caso, parece que los primeros... Sí. Fueron unos Yo italianos... he leído igual que entró a través del puerto de Messina, es lo que la estoy diciendo, trajeron sí. marineros que venían de China. del Mar Negro, de una ciudad que estaba siendo cercada por los mongoles. Uh-huh. Pero en cualquier caso... que los mongoles venían ya infectados, y eso, como sabéis, parte de la guerra de aquel momento era, pues si tenemos 4 o 5 muertos por peste, por lo que sea, los cogemos con la catapulta, los echamos dentro de la ciudad enemiga. ¿Y para qué ya?
Exactamente, y a partir de ahí los marineros que salían huyendo de allí, cuando llegaron a Mesina ya venían enfermos Ya y iban, fueron los ya que iban expandieron contagiados. el lío. Evidentemente no se sabe muy bien de cuál fue el origen, aunque sí Sí, que es parece complicado. ser que la teoría más extendida dice que la enfermedad la provocó, lo que se ha dicho, el bacilo Yersina pestis, y que se transmitía a través de las pulgas de las ratas. En un barco, pulgas, ratas y marineros es lo que más suele haber, ¿verdad? Y más en los de Ratas esta negras. época. Así que era un caldo de cultivo ideal. Bueno, murieron, como os he dicho, entre 75 y 200 millones de personas. El profundo impacto de esta epidemia fue lo que favoreció, fijaros, medidas extremas como, por ejemplo, el control de las infecciones. La peste negra impulsó una innovación que hasta entonces no se había llevado a cabo, que fue clave. Se inventó, fíjate si está de moda ahora la palabra, la cuarentena. La cuarentena aparece en 1377 en una ciudad del Mediterráneo, en Ragusa, que es la actual Dubrovnik, que está en Croacia, me parece. ¿Eh? Pues ahí es donde se hizo la primera cuarentena, los primeros 40 días de aislado. De hecho, los que tenían la peste eran apestados. El método para que no se contaminasen a los demás era expulsarlos, echarlos, que se fueran lejos. Sí, además que se prolongó mucho tiempo, muchos siglos, o sea que fue una enfermedad muy... Y yo creo que hay escritos en Florencia que la gente se creía, pues, bueno, pues si nos vamos a morir, vamos a pasárnoslo bien. Y hacían unas orgías por ahí que no veas. Te voy a hablar ahora porque seguramente esta peste no fue la primera peste que hay, pero te lo digo más adelante. Bueno, la segunda, de la que os voy a hablar, no llega ni a la altura, mucho menos, de la cifra de fallecidos de la peste negra. Se trata de la viruela, que aquí ya la hemos tratado algunas veces, porque nosotros tuvimos a nuestro particular médico, ¿verdad?, que trató la viruela de una manera muy especial y que, bueno, pues hizo un tratado que fue premiado, etcétera, etcétera. Me refiero a Cayetano Martínez Vizcaíno, nuestro médico de Santa Cruz de la Zarza. Y bueno, pues esta viruela, esta sí que duró durante muchos y muchos y muchos siglos. Ha estado presente pues prácticamente desde que la sociedad humana es sociedad. Se conoce desde la época romana y causaba una enorme mortalidad porque no existía ningún tratamiento contra los síntomas, que eran erupciones muy dolorosas en la piel, pústulas y mucha fiebre. Además, la viruela afectaba sobre todo a los niños y a los recién nacidos y durante mucho tiempo fue uno de los principales causantes de mortalidad infantil. La enfermedad se propagó, según se cree en la historia, a través de de brotes cíclicos y periódicos. En Europa, en el siglo XVIII, se estima que unas 400.000 personas morían cada año por viruela. Y un tercio de los supervivientes, además, se quedaba ciego, desarrollaba ceguera. Sin embargo, en esta época, y gracias a, bueno, pues a nuestra gente y a Jenner, sobre todo, que fue el que inventó la vacuna, la primera vacuna, se pudo controlar, ya que permitía inmunizar al ser humano de que en este caso la viruela sí es un virus. Entonces, la viruela es un virus. Es un virus. Entonces, o sea, tenemos la peste, que es bacteria, y esto es virus. También ocurre una cosa. Las bacterias se pueden combatir, por ejemplo, con un hongo, con el penicillium. El penicillium es un hongo que si lo pones al lado de una bacteria, ataca a la bacteria y la inventó, pues eso. Y es una manera... El Fleming, ¿no? ¿no? Fleming, exactamente. Y el virus, aunque le pongas el penicillium al lado, se ríe del penicillium. O sea que la manera que hay de atacar a un virus son otras. Es decir, buscar un antídoto, una manera de que el virus no te ataque. ¿Qué podemos deshacer del virus? Pues podemos deshacerle, porque lo que os he dicho del saco caramelos, la membrana de fuera, que es una capa de lípidos y proteínas, podemos tratar de deshacerla. Por ejemplo, si a esa capa le das jabón, el jabón deshace la capa y por lo tanto mata el virus. Por eso es tan bueno lavarse las manos. Te lavas con jabón, que deshace el virus, que es una grasa, un lípido, con jabón se quita. Y en el caso de las vacunas, lo que estamos haciendo, o lo que se ha hecho, lo que inventó Jenner, es que si cogías el propio virus, un virus, digamos, atontado, y se lo inyectabas, nuestro cuerpo genera anticuerpos que pueden atacar ese virus, y cuando está en muy poquita cantidad en el cuerpo, nuestro cuerpo lo ataca y lo elimina. Ahora mismo, las vacunas que tenemos contra el coronavirus, que me gusta contarlo por eso, son de dos tipos, las que hay aprobadas. Unas que se basan en eso, en un tipo de virus que no es el coronavirus, que es totalmente inocuo, inofensivo, pero al que se le han puesto las mismas características, estoy hablando en términos llanos, no quiero hablar de términos científicos, digamos las mismas características... Bueno, tú hablas para mí, vale, que no tengo ni idea. Pues tú te coges un virus absolutamente, como he dicho, inofensivo. Sí.
Sabes tú que es inofensivo 100%, pero le pintas, le revistes, le pones las mismas cosas que tiene el coronavirus. Entonces, cuando entra al cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa, lo que hace es generar anticuerpos contra ese coronavirus, que no es coronavirus, que sabe que le va a atacar. Entonces nosotros ya generamos una cantidad de anticuerpos que si llega el coronavirus de verdad, ya tenemos suficientes para poder... Es cuando le pega palo. Ese es un tipo de vacunas de las que se están empezando, que son las de un pinchazo, estas que están diciendo, que la de AstraZeneca, por ejemplo, es de ese tipo. Y luego hay otras que están basadas en el ARN mensajero. Es decir, lo que han hecho es identificar el ARN del virus, han sacado la cadena de ARN, que es la que tiene el virus, han creado sintéticamente ese tipo de cadenas y nos la meten en el cuerpo mediante la vacuna, para que nuestro cuerpo reaccione ante ese ARN. Entonces, cuando llega el virus con su ARN de verdad, nuestro cuerpo ya tiene las suficientes defensas creadas para poder defenderse. En ninguno de los dos casos nos meten coronavirus de verdad. Por lo tanto, el que diga que es que no sabe la vacuna, que sí, que te va a doler un poquito la cabeza a lo mejor, pero es que eso también ocurre con la vacuna de la gripe, con la vacuna de la rubeola, con todas las vacunas, aunque no sean de virus o sean de bacterias. Sí, siempre tiene algo. Algún El efecto año pasado secundario. me vacuné del sarampión y me dijeron, te van a picar el brazo. No me picó, pero bueno. Te puede doler el pinchazo. Que te puede doler el pinchazo, te puede picar. En casos extremos hay reacciones muy graves, sí, pero son personas, pues igual que si te pica una abeja tienes una reacción y llegas a un shock anafiláctico, pues te puede ocurrir. No estamos nadie libres de eso. Pero en principio, en los principios que se basan estas vacunas, nadie puede decir, no, es que yo me puse la vacuna y me contagié porque me la pusieron. No, eso no es mentira. Estaría ya contagiado o no habrías creado los suficientes anticuerpos, etcétera, etcétera. Pero de la vacuna no te vas a contagiar. No te vas a contagiar. Eso que lo sepa todo el mundo y que estemos tranquilos. Así que te hará más o menos efecto, tendrás más o menos efectos secundarios, pero contagiar no contagia, por Dios. Pero es que hay gente que dice, sí, no, si es que como lo típico es decir, no, te meten el ver, bicho atontado. Que el miedo es libre, sí, ¿sabes? Sí, pero es necesario explicarlo exactamente, que aunque también está en el bicho está atontado. En este caso, con el coronavirus me estoy refiriendo, en ningún caso inyectan virus de coronavirus de este tipo, ni de otro tipo, es otro tipo de virus totalmente inocuo, inofensivo. Entonces, pero vamos, que la gripe, lo que te meten en la vacuna es el virus. Exactamente, esto es la influenza, el virus influenza en sus distintas ramas y fases, un poco lo que va a pasar con que va mutando, porque tienen capacidad de mutación muy grande, y entonces hay que adaptar el tipo que te van a poner a la mutación que toca ese año. Entonces, cada año nos tocará vacunarnos de igual que nos vacunamos de la gripe. Y hablando de la gripe, vamos a la siguiente, que va a ser la gripe. La tercera de las pandemias de las que os voy a hablar, ya hemos hablado aquí más de una de ellas, la gripe española. 40 o 50 millones de muertos. Esta fue la última gran pandemia a la que se ha enfrentado la humanidad antes de la que tenemos ahora, la del coronavirus. Y a pesar del nombre de española, con casi con absoluta certeza, se cree que salió de los campamentos militares de Estados Unidos. Los síntomas de la gripe no los voy a decir, pero en este caso era tan fuerte, pues bueno, que la gente, pues de la fiebre y de lo que daba se moría. Como estábamos en guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial, el control de los medios que impusieron casi todos los gobiernos, pues no daban noticias sobre los muertos que había por gripe. El único sitio, o uno de los pocos sitios donde no estaban en guerra, en la Primera Guerra Mundial, era España. Como en España, aquí en los periódicos, pues se podía decir lo que pasaba y los muertos que había, pues entonces todo el mundo dijo, anda, pues mira lo que está pasando en España, hay una gripe que se está cargando a la gente, cuando se estaban muriendo más gente seguramente en las trincheras de media Europa, y entonces pues por eso la llamamos, ya lo hemos dicho más de una vez, gripe española. La gripe es un virus, es un virus de tipo A, del subtipo, no sé si te sonará, H1N1. A diferencia de... A mí me dicen eso, yo digo agua. No, pues esta es como un poquito, para que te hagas una idea, como la que hubo hace unos años que decían la gripe aviar. Aviar, sí. Pues la gripe que causó esto fue una de este tipo y bueno, pues no afectaba sobre todo a los niños, sino que además le pegaba muy fuerte a los adultos sanos y a jóvenes con muy buena salud. Y Espera, Magíster. Y porque yo he leído igual que la peste, o sea, igual que la peste, porque me has dicho que la peste es bacteriológica. Bacteria. Bacteria. No se sabía si entraban por los ojos, o sea, en un primer momento tenían desconocimiento por todos los lados, igual que pasaba con el coronavirus. Que si los ojos, que si entraban nada más que mirar al paciente, pero lo que sí es
también insuficiencia respiratoria, igual que la peste, la misma peste. Sí, sí, insuficiencia respiratoria, igual que la gripe, igual que el coronavirus, igual que... Tú ten en cuenta que de lo primero que te mueres, normalmente, Es porque te ahogas. es porque tu corazón no funciona y se para o porque no puedes respirar. Porque si tienes mal el hígado, pues no te mueres de golpe del hígado, del riñón o de una flebitis. Sí, te va desgastando, pero si no puedes respirar, la cascas rápido. Entonces, cualquier cosa que afecte al sistema respiratorio o al sistema circulatorio, al corazón directamente, que le pegue un chacha, pues es lo que primero te mata. Entonces, en este caso, cuando las consecuencias de coger una gripe de estas afectan al sistema respiratorio, o la peste o lo que sea, pues que las palmas, claro. Es que aquí lo que le da mucho a la gente, uno de los síntomas más graves son las neumonías bilaterales. Aquí nuestro compañero Diony acaba de salir del hospital. Un saludo muy fuerte para Diony. Un abrazo y le dedicamos esta parte del programa porque lo ha conseguido superar, pero ha tenido su neumonía bilateral como todo hijo de vecino que lo coge fuerte. Entonces, pues el ataque de estos bichos, pues ataca normalmente a estos sistemas. Así que nada, bueno, pues lo que digo, los síntomas son fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, vómitos, la gripe que me refiero, la gripe española. Y bueno, pues la mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria. Es decir, que lo que pasa es que ya no había suficientes medicamentos a causa de la guerra y por eso, de las secuelas, murió casi tanta gente como de la propia gripe. En este caso. Así que lo que sí pasó fue una cosa. En el verano de 1920 se consiguió lo que tanto estamos hablando ahora. Se cree que hubo ya inmunidad de grupo o de rebaño y entonces ya la gripe prácticamente desapareció. Una cosa, es decir, no la pudimos controlar con medicamentos, no la pudimos controlar con ninguna estrategia de confinamiento, etcétera, etcétera. Casi desapareció sola porque ya de tantos muertos, entre los que lo cogieron, los que pues se consiguió inmunidad de rebaño, 70-80% de la gente que lo había pasado, y entonces, claro, ya no te podías... Tienes muchas menos... Acabada la guerra, acababa la pandemia, los felices años 20. Efectivamente, ahí nos pilló todo. Bueno, vamos con la cuarta. Y en este caso vamos a otra peste, pero anterior. Nos vamos al siglo VI y estamos en el Imperio Romano de Oriente. Esta se le llamó plaga de Justiniano. Ya sabéis por qué se llamó plaga de Justiniano, estando en Roma en el siglo VI, en el Imperio Romano de Oriente, el emperador que había justamente era Justiniano I. Así que la pandemia de este caso, yo creo que se cargó pues entre el 13 y el 26% de la población que había entonces en el mundo en el siglo VI. Seguramente, porque las causas, lo que le causaba era alta fiebre, manchas pestilentes por todo el cuerpo. Todo esto está sacado de lo que los historiadores dejaron escrito porque no sabía qué era. Da pie a pensar que era también el peste, era la Yersis Pesti. Y entonces pues fue una pandemia que fue recurrente en todos los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750. Y bueno, pues... en este caso, la incidencia llegó también hasta África y Asia, por eso se habla de pandemia, es decir, que llegó a todas las partes del mundo que estaban habitadas. Y bueno, pues como no hay muchos datos más concretos, pues no se puede decir mucho más de esta. Vamos con la última, que esta sí que suena un poquito más moderna. Y es que de verdad, la única pandemia de esta lista que a día de hoy todavía sigue activa, que no se ha acabado y que seguramente se tardará muchísimo en acabar, es el SIDA. El VIH, que es el virus que produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, fue una lacra que empezó pues, a conocerse hacia 1983, aunque seguramente, aunque se desconoce el origen exacto, probablemente el virus saltara desde los chimpancés a los humanos en África. Entonces, en un proceso que se conoce como zoonosis, cuando pues un poco lo que ha pasado ahora aquí con cuando salta el virus del animal al eso sí, se conoce como zoonosis. Entonces, ¿esto es una enfermedad en sí? ¿La gente se muere de SIDA? No, lo que produce el virus VIH es hacer que las defensas del cuerpo no funcionen. Es decir, se carga todas las defensas. Así que cualquiera que no tenga defensas, pues un simple catarrillo lo mata. Entonces, actualmente, aunque ya no es mortal, no hay todavía vacuna, pero hay un tratamiento con antirretrovirales que detiene la progresión, el ciclo vital del virus, hace que el virus no avance y protege contra las infecciones, con lo cual tienes
eso, más o menos la posibilidad y la esperanza de vida mucho más alargada que la gente que desafortunadamente la cogió en los años 80 y 90, que fue cuando esta plaga afectó mucho. Y las recomendaciones que se daba en los años 90, póntelo. Efectivamente, aquí en este caso el método de transmisión de este virus es a través de ciertos líquidos. No todos. Hablamos de sangre, de saliva, líquido seminal, etcétera, etcétera. Por eso, como afectó, y además se estigmatizó sobre todo a la población homosexual, creo, pues un poco el estigma ese que si eres homosexual, pues eres portador de SIDA o eres muy probable que lo vayas a coger, igual que con los drogadictos, que por entonces la droga que estaba de moda era la heroína que se inyectaba, y como se compartían las jeringuillas, se comparten, pues era muy probable que que también pudieses coger el SIDA. Sí, Entonces, pero tú puedes ser portador, como por ejemplo el jugador de baloncesto de los Lakers, ¿cómo se llama? Magic Johnson. Magic Johnson. Uh-huh. Magic Johnson, y es portador, Uh-huh. pero no es ni homosexual ni drogadicto. Vamos, que se sepa. No, sí. ni drogadicto ni nada de eso. En este caso, Magic Johnson tuvo mala vida, pero por otras razones. No por exceso de hombres, a lo mejor por exceso de mujeres. Pero bueno, estás en unos ambientes en el que sí que hay una cierta promiscuidad sexual y en este caso se estigmatiza todo eso. Es decir, si tú estás en este ambiente es porque vas a coger el bicho, lo vas a tener, lo vas a transmitir, etcétera, etcétera. Sí que, bueno, a las alturas que estamos hoy en 2020... pues el problema más grande sobre todo es que en los países pobres no están estas medicinas que son muy caras, no llegan. Entonces solamente pues hace un par de años Pero no llegan porque no hay dinero. Claro, porque no somos solidarios. Exactamente, es que esto bueno, entonces pues ya empiezas a pensar. Aunque aquí ya es muy difícil ver a alguien muerto de SIDA, me refiero en el primer mundo. El año pasado, hace 2 años, casi 500.000 de personas murieron en África de SIDA. Entonces es duro. Sí. Pues lo que... En cualquier caso, y sea como sea, que esto va a ocurrir siempre y va a seguir, y tendremos todas las medidas de seguridad que haya que tener y tendremos todos los medios posibles para controlarlo lo antes posible. Y lo que no tenemos que perder, yo creo, y es ya una reflexión final, es el ánimo de seguir adelante. Porque si algo caracteriza al ser humano es que a pesar de los gilipollas que somos, seguimos adelante, seguimos vivos, que no es poco. Y bueno, pues en ese seguir vivo también está el espíritu de formar parte de un grupo. Yo me niego a que dentro de muy poquito tiempo no pueda volver a abrazar a mi madre, a mi padre, a mis familiares que no conviven ahora mismo conmigo, pero que son muy cercanos y que a los que tengo ganas de decirle, bueno, pues mira, tú ya no contagias porque estás vacunado, yo no contagio porque lo he pasado, porque estoy vacunado, ya te puedo seguir y además me voy a ir contigo, Juan, y contigo, Joaquín, a tomarnos una cerveza y a echarnos... Es decir, ese ambiente, ese modo de vida es el que nos hace perder estas cosas, que no lo perdamos. Hasta ahí es... Sí, tratar de volver a nuestra normalidad en la medida de lo posible. Sí. Pues nada, eso es lo que os tenía preparado para hoy. Un poco de Magister siempre aclarando las cosas. No, esto es ciencia y la ciencia es blanca o negra, gris, hay pocos grises. Hay pocos grises. Bueno. Tengo una música aquí muy flojica, ¿verdad? Bueno, pues mira, si quieres aprovechamos, Joaquín, y decimos, como siempre hacemos, aparte de decir que estamos en Onda Plana Santa Cruz, 107.4. También nos pueden escuchar en ondaplanasantacruz.es a través de internet, en streaming, pero también tenemos redes sociales y esas cosas, que tú sabes... Un montón de redes sociales, que cada vez tenemos más seguidores, y bueno, ahí tenemos nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, que cada vez tenemos más seguidores del otro lado del charco. Un saludo a nuestros seguidores de México, sobre todo, que destaca, pero te salió el acento y todo. Ha dicho México. Sí, seguidores en todos los países. Está pasando con Aznar cuando estaba allí en Texas. Estamos trabajando en ello. Queridos guatemaltecos, sí, estas cosas. Bueno, un saludo. También tenemos nuestro canal de YouTube, que también va para arriba poco a poco. El canal también se llama No Me Cuentes Historias. Nuestra cuenta de Twitter, @NoMeCuentesOnda, y también estamos en Spotify, No Me Cuentes Historias, y para escucharte los programas cuando a ti mejor te convenga, te apetezca, pues te los puedes descargar en la plataforma de iVoox, y donde tienes tanto No Me Cuentes Historias como No Me Cuentes Biografías, nuestro hermanito pequeño,
que vamos colgando ahí las pequeñas pildoritas de historia que vamos emitiendo los sábados, pues también las puedes escuchar en el año. Muy bien. Y nuestro teléfono WhatsApp, que también lo tengo, que si me lo sé yo, porque para eso es mío. Muy bien. 679984636. Ahí admitimos sugerencias, críticas, lo que queráis. Si alguien quiere escribirnos, decirnos algo. Tenemos por ahí pendientes muchas cosas, ya lo sabemos. Últimamente somos poco cumplidores con algunos encargos que tenemos, pero hacemos lo que podemos. Claro, tenemos que... Hacemos lo que No nos da la vida, cumpliremos. es que no nos da la vida. Vamos despacito, pero vamos seguro. Así que a nuestros queridos olvidados, no os preocupéis, que no estáis olvidados del todo. Estáis ahí un poquito, pero apartados, pero no olvidados. Bueno, pues nada, un poquito de música y vamos a ver de espías. Lo vamos a hacer como siempre, Joaquín. Mira, te voy a poner un poquito de música, de esa tuya, de los tercios. ¿Sí? ¿Me vas a recitar algo? Sí, un poquito. Vale, Quería bueno. hacer una mínima introducción. Vale, pues espera que pongo los tercios, mira. Tú me avisas. Vale. Procurará, por la maña y secreto posible, adquirir noticias de los constructores de más fama en la fábrica de navíos de esa corona. Tratará la forma de ganar uno o dos de estos constructores para que vengan a Madrid y se empleen en la construcción de navíos para su majestad. De la misma forma, se gobernará para enviar a Madrid un maestro de lona, otro de jarcia y de instrumentos marítimos. Se requiere un perfil capaz de hacerles pasar por estudiantes de matemáticas. Solo es libre el hombre que no tiene miedo, lucha por tu hermano. Estas eran las instrucciones reservadas, las órdenes que se le entregaban a Jorge Juan y Santa Filia el 27 de octubre de 1748, antes de marchar a Londres, camino de convertirse posiblemente en el espía más conocido, no voy a decir el mejor, sino el más conocido de nuestro siglo XVIII. Y es que el siglo XVIII fue bastante prolífico en el tema espionaje. Y nos acordamos pues en la España de los Austrias, que se llegó a crear incluso el cargo del espía mayor. Pero sí es verdad que en los últimos años de los Austrias menores, pues como todo en España en aquel momento, pues teníamos una crisis bastante fuerte, las estábamos pasando bastante mal económicamente y se nos fue todo un poquito al garete, ya culminando con la guerra de sucesión, con el cambio de dinastía, que arrancamos nuestro siglo XVIII, en 1700, con la guerra de sucesión española, por la que se pasa de la dinastía Austria a la dinastía Borbón. Felipe V inaugura la dinastía de los Borbones en España y empieza con una guerra de prácticamente casi todos contra España, en esta guerra de sucesión que durará hasta 1714. En esta situación el país pues queda bastante tocado. Que estábamos un poquito contra las cuerdas. Nuestro único aliado en aquel momento, pues Francia, que también decía Felipe V que era nieto del rey francés. ¿Para qué quiero enemigos si con estos amigos también me la están jugando? Porque ya el mismo Felipe V sufrió el espionaje de nuestra vecina y aliada Francia. Se tiene comprobado que nos enviaron unos cuantos agentes, no por el rey de Francia, sino por el regente de Francia, el duque de Orleans, que era, si no recuerdo mal, era tío de Felipe V, y le envió un par de agentes para desestabilizar su reinado y colocarse él como rey de España. Cuando acabó la guerra, Felipe se lo tenía guardado y se lo devolvió y participó y envió al embajador español en París, le hizo de meterse en conspiraciones para acabar con la regencia de su tío, el duque de Orleans. Entonces queda un poquito en el plan familiar. Luego realmente el tema espionaje no remonta hasta el Marqués de la Ensenada.
Por ponernos en contexto, son 3 grandes reinados los que tenemos en el siglo XVIII. Está el de Felipe V, que es un reinado bastante largo, acaba en 1746, si no recuerdo mal, ¿sí? Luego está el reinado de su hijo, Fernando VI, que duró bastante menos, unos 13 años, y posteriormente ya arranca el reinado de Carlos III. Pues en el reinado de Fernando VI es cuando se produce el mayor apogeo del espionaje español en el siglo XVIII. Y vino de la mano del Marqués de Santillana. El Marqués de la Ensenada. Santillana estaba yo un poco muerto, creo, ¿no? Apunta este patulaje. El Marqués de la Ensenada marcó la política exterior e interior del reinado de Fernando VI. Fernando VI, al contrario que su padre Felipe V, que tuvo una política exterior bastante intervencionista, tratando de recuperar los territorios que perdió en el Tratado de Utrecht, donde España perdió todas sus posesiones europeas, los echaron de Flandes, de Italia, pues Felipe V, Flandes ya se daba por perdido, trató de recuperar los principados, los territorios que teníamos en Italia. Esto nos metió en bastantes guerras y el país no terminaba de levantar cabeza económicamente. Su hijo Fernando VI lo tenía muy claro. Quería una política de neutralidad, pero la neutralidad se puede entender de 2 maneras, y eran las 2 corrientes políticas que hubo durante el reinado de Fernando VI. Una neutralidad basada en la diplomacia, en apaciguar a nuestros posibles adversarios enemigos a base de diplomacia, que la encabezaba José de Carvajal y Lancaster, un secretario de Estado de la época, y otra política de neutralidad más activa. Una neutralidad más activa basada en el principio que hemos escuchado todos de si quieres paz, prepárate para la guerra. Y esa era la línea que marcaba el Marqués de Santillana. Jorobar, ya van 2. El Marqués de la Ensenada. Esto lo ponemos luego. Esto sí hay que ponerlo. Voy a contar a los oyentes que tengo un montaje hecho que se llama Joyas de la Errática Pachequil, en el que hemos hecho una recopilación de patinazos de nuestro director y a la que le vamos a empezar a añadir los patinazos de Joaquín y los míos. Es que hoy he estado de ruta en el embalse de Santillana y yo creo que lo tengo metido en la cabeza. Y claro, con Santillana. Santillana remataba de cabeza siempre. También. Sí, está todo relacionado. Pues este Marqués de la Ensenada lo tenía bastante claro y lo que intentó por todos los medios fue recuperar sobre todo la Armada española para poder enfrentarse en una futura guerra con Gran Bretaña. Él estaba convencido de que el enfrentamiento con Inglaterra era inevitable, de que Inglaterra había puesto los ojos sobre todo en las posesiones españolas de América. Hacía 5 o 6 años, yo creo que fue en 1741, cuando el asalto inglés a Cartagena de Indias, donde se destacó nuestro Blas de Lezo, ya hemos hablado alguna que otra vez, y el Marqués de la Ensenada esto lo tenía grabado. Ya no, es que los ingleses no van a cejar en su empeño de arrebatarnos la América española. Entonces, ¿cuál es la única manera de conseguirlo? Haciendo una armada fuerte. ¿Y cuál es la manera de conseguir una armada fuerte de una forma rápida? Copiando lo que hacen sobre todo los ingleses. Y no solamente los ingleses, el resto de países. Entonces, desarrolló una política de espionaje a nivel europeo, donde se focalizó mucho para aprender de la Armada, que los ingleses eran muy buenos marinos y construían muy buenos barcos. Entonces envió al que sería, como hemos comentado, uno de los mejores espías españoles de este siglo XVIII, a Jorge Juan, que era un guardia marina que se había creado en Cádiz, en la Escuela de Guardia Marinas. Estaban empezando a salir hornadas, a salir muchísimos buenos marinos muy bien formados. Entonces, los agentes de élite del Marqués de la Ensenada los cogía sobre todo gente muy preparada, con idiomas, con una cultura
muy importante, y los hacía, a ver, ¿cómo os diría? Los enviaba a distintos países a espiar y a coordinar a su vez otra pequeña red de espionaje. Para Inglaterra eso se envió a Jorge Juan y a otra serie de agentes para, apoyándose en la embajada española, pues espiar la forma de construir barcos que tenían los ingleses. Y no solamente la forma de construir barcos, es lo que he leído al principio. También se intentaba contratar gente. Contratar donde nosotros no tuviésemos esa experiencia, trataban de contratar a los mejores artesanos, los mejores fabricantes de maderas, de lonas, de distintos materiales que le hiciesen falta a la Marina. Entonces fue un despliegue importantísimo. Él iba sobornando y contratando, porque claro, en el momento que se descubriera el tema, el espía era fusilado sin más preámbulos. Y a la vista está que Jorge Juan tuvo que salir por patas de Inglaterra, camuflado, vestido de marinero, de simple grumete, por así decirlo, porque si no, si le cogen los ingleses, lo fusilan. Y Jorge Juan consiguió traer un montón de información para reforzar la Marina española. El Marqués de la Ensenada utilizó una cosa que se llamó el Real Giro. El Real Giro era poder mover capital, poder mover dinero, sin pasar por prestamistas, sino que desde Madrid se emitía dinero y se llevaba directamente a las distintas embajadas que teníamos, y tan importante era la de Londres como la de París, porque la de París estaba orientada hacia los países del este, hacia Holanda, hacia Alemania, para espiar sobre todo la parte de la industria textil, la industria minera. Es bastante curioso, es mucho menos conocido, es menos espectacular que la labor que llevó Jorge Juan en Inglaterra, pero también muy importante para reforzar nuestra industria. Después, como decía, después de la guerra de sucesión, habíamos quedado el país totalmente en cuadro. Entonces era una forma de tratar de reforzar esa economía que necesitábamos. Por eso hizo el Marqués de la Ensenada el catastro, el famoso catastro eso del Marqués de la Ensenada, porque jorobar era la forma de saber con qué medios contaba el país para poder meterse en una tarea tan grande como era la de crear una armada importante para poder defender nuestras posesiones. Entonces necesitábamos saber de qué medios contábamos y dónde había que actuar. El Marqués lo organizó estratégicamente para pedir a sus redes de espías información sobre 14 puntos, 13 puntos, me los he tenido que apuntar porque son un montón. Él necesitaba información sobre materiales estratégicos, maderas para construir barcos. No todas las maderas valen. Hay unas maderas más aptas, sobre todo, por ejemplo, nuestras maderas que teníamos en Cuba eran muy buenas. Las maderas del Caribe eran muy buenas. Hay una zona en la Florida, en la zona de Pensácola, con unos árboles altísimos y un tipo de madera que viene muy bien para los mástiles de los buques. Nosotros aquí en Cuenca tenemos la parte de las torcas y en Villar del Humo, y que esos pinos que crecen dentro de la torca, como no tenían luz y crecen muy rectos, también se utilizaban para hacer mástiles de barco. En la zona de la Sierra del Segura, cerca del nacimiento del río Mundo, ahí se trabajó muchísimo la madera con destino al arsenal de Cartagena, para la base naval de Cartagena. Necesitaban también mucha información de metalurgia, de métodos de fundición, de aleación de cañones. Se creó en Santander, en un pueblecito de Santander que se llama Liérgane, se creó la mayor fábrica de cañones que tuvo España. Liérgane es La Cavada, son dos pueblos. Es una fábrica que está visitable, lo he visto por internet, el museo y demás. Es una fábrica donde salieron de los mejores cañones que tuvimos nosotros.
Además, necesitaba información, eso, de artillería, artillería de campaña, municiones, construcción naval, planos de buques, ingeniería naval. Aquí lo que se buscaba era, para la rapidez, sobre todo, mucha uniformidad a la hora de la construcción. España tenía buenos constructores de barcos, siempre hemos tenido buena armada, pero era una construcción artesanal. Cada maestro tenía su forma de construir barcos. Los que buscaba el Marqués de la Ensenada y Jorge Juan se lo proporcionó y diseñó un plan para construir barcos, era para hacerlo de forma industrial. En el Arsenal del Ferrol se llegaron a construir 12 buques de guerra a la vez. Se llamaban los 12 apóstoles. Eso es un hecho que nunca hemos tenido, o que nunca había tenido España hasta ese momento, fabricar 12 buques de guerra a la vez en un mismo arsenal. También era muy necesaria la cartografía, impresión de planos tanto de nuestras posesiones como de los puertos, de las bases navales de franceses, porque también se espiaba a los franceses, aunque teóricamente eran más aliados, pero también se les espiaba, y sobre todo de los ingleses. Es tan importante esto, por ejemplo, que cuando durante el reinado de Carlos III, en una de las guerras con Inglaterra se va directamente hacia Manila y toma Manila. ¿Y por qué toma Manila? Hombre, pues es nuestra posesión más importante en Asia, sí, pero era donde estaban los planos de la navegación por el Pacífico. Hasta que no tomaron Manila, no pudo explorar e ir expandiéndose Gran Bretaña por el Pacífico, porque los planos los teníamos los españoles, los planos de las rutas las teníamos guardadas en Manila. Cayó Manila y se hicieron con esa información. Buscábamos información también de maquinarias de construcción, contra incendios, de medicina, técnicas de cirugía, especialidades médicas, de atención al personal, cómo se reclutaba, cómo se trataba a los marinos, a los veteranos, distintos oficios, pues para que la gente se animase a alistarse, para que supiera que aunque quedaras lisiado, aunque te jubilaras, no tuvieras otro oficio, ibas a tener un sitio donde iban a cuidar de ti. Eso se hizo mucho hincapié en contratar técnicos extranjeros. Eran muchos técnicos contratados de Holanda y de Inglaterra a trabajar en las fundiciones españolas, en las fundiciones de cañones y en la construcción naval de buques españoles. Luego, una política arancelaria de ver, oye, en qué países podemos colocar, no hay aranceles para estas mercancías, pues vamos a exportar esas mercancías hacia esos puertos, porque así favorece nuestra economía. Un espionaje militar para saber las intenciones en cada momento que tienen los otros países hacia nosotros. Y una labor también muy interesante, que es la labor de desinformación. Esa es una labor vital en todos los servicios secretos. Tan útil es saber la información de qué va a hacer el enemigo como intoxicarle con información falsa. Entonces, por ejemplo, al compañero de Jorge Juan, Antonio de Ulloa, su misión era, aparte de conseguir información más sobre tema industrial, era más de desinformación. Leo un texto que he encontrado por ahí. Tendrá mucho cuidado de soltar en las conversaciones que tuviere en los países extranjeros algunas especies que den a entender que las rentas reales en España son cortas, reduciendo su ejército, y que ahora, aunque se corten maderas para fabricar navíos, es muy dudoso que se logre armarlos por falta de marinería y aún de fondos. Pero de América ha de ser otra idea, pues si se habla de sus plazas se figurará que están bien fortificadas, guarnecidas de tropa y artillería. ¿Qué se quería con eso? Que transmitir una imagen al exterior que España, aunque estuviese construyendo barcos, no era peligrosa, porque no íbamos a poder armarlos convenientemente, ni hay marineros cualificados. Es decir, bueno, no le deis tanta importancia a que estemos construyendo aquí 12 barcos a la vez, tampoco pasa nada. Pero, y a la vez transmitir que nuestras posiciones en América estaban muy guarnecidas. Había muy buenas defensas, por ejemplo Cartagena de Indias o La Habana, los puntos clave estaban muy bien fortificados y muy bien guarnecidos. Era un poquito al contrario, pero se trataba de desintoxicar. Realmente sí se estaba creando una marina de guerra muy potente,
y nuestras guarniciones en América siempre andaban escasas de hombres, que siempre lo que nos ha faltado en nuestra marina, en nuestro ejército, tropas, porque somos un país con poca población. Entonces, era una labor de desinformación muy importante, hacer creer al contrario para que no me ataque, que yo soy muy fuerte defensivamente hablando, que tengo muchos puntos fuertes, bien guarnecidos y con muchas tropas allí metidas. No era verdad, no teníamos tantas tropas. Sí había muchos puntos fuertes, pero no había tantas tropas. Éramos, como hemos dicho otras veces, éramos cuatro pelagatos. Pues está Antonio de Ulloa, que le voy a dedicar un programa dentro de poco, sí que lleva una labor no tan vistosa como la de Jorge Juan, porque Jorge Juan, yo digo, trajo el método de construcción inglés, lo aplicó aquí en España, le metió mejoras y creó hasta 50 buques de guerra, salieron de los arsenales españoles, se creó de la noche a la mañana, en 8 años se lanzaron 50 buques, que a los ingleses les hizo pararse quieto, parado. ¿Qué está pasando allí en España? Unos buques con una calidad que muchos de ellos llegarían a Trafalgar, y estamos hablando de 50 años después de su fabricación. La media de edad de un buque son 15-20 años en aquella época. Pues estos buques estaban hechos con tan buena calidad que llegaron a tener una media de 30, 50, incluso alguno duró 100 años. Eran buques muy buenos, porque se habían hecho muy bien desde el primer momento, desde la selección de tala de los árboles hasta se dejaban, me encontré la curiosidad de que se dejaba la madera de esos buques sumergida en agua de mar durante 2 años. Joder, madre mía. Desde que los cortaban para lo que fuera, para que cogieran dureza, o flexibilidad, las propiedades que necesitaran los armadores. Eso, claro, hay que hacerlo con mucho tiempo. Es una táctica, una estrategia muy bien planteada, con mucho tiempo y hecho muy deprisa. Desde el momento en que el Marqués de la Ensenada llega al poder y le plantea a Fernando VI, en una reunión le plantea, oye, mira, tenemos que montar esto, conseguir crear una escuadra potente, donde las hayas, que estoy buscando, que hay no un real decreto, pero sí una orden ministerial, por así decirlo, con la que se da la orden de construir, de tirar para adelante esta construcción naval. Hay que hacerlo con unos años de antelación, antes de que reaccionen los enemigos. Pues Antonio de Ulloa se dedicó desde París, Holanda, Alemania, a importar técnicas de fabricación textil, técnicas de metalurgia. No es tan vistoso como la construcción de 50 buques de guerra, pero también muy importante. También muy, muy importante, porque devolvió a España, a la industria española, pues la llevó a recuperar el terreno perdido en las industrias de cristales, en las industrias de vidrio. Hay la industria de vidrio de La Granja, por ejemplo, la fábrica que hay de vidrio, que siempre vamos a La Granja a ver el Palacio de La Granja. Al lado está la fábrica de vidrio, que te hacen demostraciones de cómo se trabaja el vidrio, y la verdad que está bastante chulo. Pues esto duró hasta que cayó el Marqués de la Ensenada. ¿Y por qué cayó el Marqués de la Ensenada? Pues en una operación de espionaje inglés. Al contrario, una operación de desinformación del espionaje inglés. Cuando el embajador inglés en España vio eso, que se estaban construyendo 12 buques a la vez en el Ferrol, por mucho que dijeran que no lo vamos a llenar de soldaditos, le decía, ya no los vas a llenar, eso es lo que tú me dices. Eran ingleses, pero no eran tontos. Entonces empezó una... Lo corté, no quita lo valiente. Empezaron una labor de desinformación de zapa para defenestrar al Marqués de la Ensenada. Para eso se apoyaron en la otra tendencia política que había en los partidarios de la línea más diplomática pura, por así decirlo, ¿sabes? Y empezaron a hicieron una operación
que era todo mentira. Tenía su parte de verdad, pero en el fondo era todo mentira. Mirad, en la zona del sur de México, lo que hoy es Guatemala, Nicaragua, que creo que se llama la costa de los mosquitos, bueno, pues toda esa zona, hay un pequeño país que se llama Belice, que fue colonia inglesa. Allí se implantaron los ingleses en busca de una cosa que se llamaba el palo de Campeche. El palo de Campeche es un árbol que se criaba en aquella zona, vital para los tintes, para conseguir tintes para la industria textil. Pues el gobierno inglés estaba muy interesado porque la revolución industrial empezó por la industria textil. Entonces necesitaban ese tipo de palo que daba unos tintes naturales de muy buena calidad. Los buques españoles empezaban a incordiar a esos asentamientos ingleses que había en aquella zona. Esos asentamientos eran ilegales. Aquello era territorio español. No había, no era un territorio conquistado por los ingleses, sino que llegaban, como América era tan grande, llegaban, era una zona selvática, se cogían, plantaban allí su campamento y empezaban a explotar aquello. No teníamos parejillas de la Guardia Civil por allí patrullando. Pues entonces, como aquello era tan grande y teníamos tan pocas tropas para vigilar, pues los ingleses se asentaban en aquellos territorios. Los barcos españoles empezaron a atacar o a molestar a esos asentamientos ingleses. Con la excusa de que nos están atacando, el embajador inglés, como sabía que Fernando VI lo que no quería jamás era una guerra con Inglaterra, empezó a difamar, a difundir noticias falsas de que el marqués de la Ensenada estaba dando órdenes al gobernador de Cuba para que la escuadra española recién salida de los astilleros atacara los asentamientos ingleses en América. Cuando llegó a oídos de Fernando VI, porque presentaron una queja formal al embajador español en Londres, oye, que sus buques están preparándose para atacar nuestros asentamientos de colonos que están allí sin dar guerra, nada más que trabajando, los van a atacar. El embajador español pues se puso en contacto con Madrid y dijo, jefe, mira la que tenemos. Y Fernando VI, por lo visto, dijo la frase, estamos en guerra y nosotros sin saberlo. Y como no quería guerra bajo ningún motivo, cogió y expulsó y desterró, incluso lo llegó a desterrar, al marqués de la Ensenada. El embajador inglés envió un mensaje a Londres, ya no se construirán más barcos. Eso sí está documentado. El embajador español le pidió al inglés, oye, ¿y cómo os habéis enterado vosotros de la orden de que el marqués de la Ensenada estaba dando una orden al gobernador de Cuba para atacar los asentamientos ingleses? Pidió esa información y no se la dieron nunca. Y en los archivos españoles no hay nada recogido que diga que se hubieran dado las órdenes de que se atacaran los asentamientos ingleses. Entonces, eso es una maniobra, una estrategia de desinformación para difamar al ministro que estaba en boga y que marcaba la política en ese momento de crear una gran armada para que pudiese competir con Gran Bretaña. Pues Gran Bretaña contraatacó difamando a ese ministro, echándolo por tierra, y así no se volvieron a construir barcos. No sé si os acordáis, en el programa que dedicamos a Jorge Juan, Jorge Juan se acababa lamentando, había muerto Fernando VI, estaba ya en el trono Carlos III, y se lamentaba ante Carlos III en su lecho de muerte, cuando Jorge Juan moría, dijo, ojalá me equivoque, pero nos vamos a acordar de estos momentos, de la orden de dejar de construir barcos, nos vamos a acordar muy pronto, y muy pronto fue Trafalgar. Ajá. Enseguida. Entonces, es esa, de aquí del siglo XVIII he querido destacar, por un lado, esa labor de Jorge Juan, de
de espionaje Que ya estamos militar. hablando de un espionaje en toda regla, ya esto En- ya en tiene toda su, regla, sí, en ya toda tiene su regla, sistema, exactamente, su ¿no? organización, No, sus... no es la CIA, pero casi. El Marqués de la Ensenada, es que la red, es que son un porrón de nombres, que vamos, que me lío yo leyéndolos, y es lo que sí me da pie es un montón luego de posibles biografías de estos personajes. Pero teníamos desde la Embajada de París, que era la que coordinaba, yo os digo, el espionaje en Prusia, en todo lo que es del Rin para allá, estábamos metidos en espionaje. Y luego en Inglaterra, a través de la embajada inglesa, teníamos una auténtica red, igual que lo tuvieron los Austrias en su momento, pues también el Marqués de la Ensenada hizo una auténtica red, además eso para mover capital, mover pasta, ¿sabes? Que siempre había que recurrir a banqueros extranjeros para pedir préstamos para pagar, pues era un sistema, el del Real Giro, por el que llegaba dinero directamente desde Madrid a las distintas embajadas, digamos que una especie de valija diplomática, por así decirlo. Algo Que nos inviolable creemos ahí que no puedes saber lo que hay dentro. Claro, exactamente, que nos creemos que ha existido desde siempre, pero no ha existido desde siempre. Y este Marqués de la Ensenada, la verdad es que lo instituyó este Real Giro y permitió llevar dinero donde hacía falta para contratar espías, para contratar artesanos, sobornar a quien hubiera que sobornar, para mejorar nuestra industria y nuestra armada. Y la que dices, un sistema de espionaje muy bueno que denota ya que la reacción inglesa, ostras, con qué mano izquierda van poquito a poco socavando los pilares de la confianza que tiene el rey hacia el Marqués de la Ensenada para acusarle de algo falso que luego no se ha podido demostrar, pero que el rey, ante el temor de una guerra con Inglaterra, para la que efectivamente no estábamos preparados, pues prefirió quitarse del medio al Marqués de la Ensenada, y con eso se paralizó todo el plan de construcción naval que tenía España en el siglo XVIII. La verdad es que fue una operación de chapó, por así, ¿sabes? Contra nosotros, pero también es una historia de espionaje. Sí. Ajá. Qué bien, yo me quedo con la boca Puedo abierta, seguir, pero no quería meterme más berenjenal. Hombre, El reinado de Carlos III no es tan prolífico, pero también tiene algunas cosillas majas. Sabéis que el wolframio lo descubrieron dos españoles. Sí, Wolfram Amadeus Mozart. Esos son No tres. había caído yo en eso. El wolframio lo descubrieron dos espías españoles que iban realmente a espiar a Inglaterra. El tema de la fundición de cañones con Carlos III, otra vez volvíamos, se querían hacer pasar, uno de ellos concretamente, por un empresario alemán. Entonces, para dar el pego, saber perfectamente alemán, pasaron primero por Alemania, intentaron ir a Suecia y de allí dar el salto a Gran Bretaña. Al final la operación se paró, no se siguió adelante, pero en los estudios que hicieron estos hombres, los contactos que hicieron con los industriales, con los mineros de Alemania, de Prusia, de Silesia, de aquellas regiones mineras, con esas investigaciones cogieron y pudieron descubrir una vez en España lo que es el mineral del wolframio. No es tan espectacular como lo de Jorge Juan, ya os digo, pero también merece la pena. Muy bien, pues nada, pues nos dejas algo para el siglo XIX, ¿no? Un poquito del siglo X, ya el siguiente capítulo será 19 y 20. Contaré Ajá. alguna batalleja del 19 y alguna batalleja del 20. Y van juntos, ¿no? Sí, van juntos. Sí. Vale. Ya sería, digamos que sería el último episodio ya de la serie esta de historia del espionaje. Bueno, pues nos llega entonces hasta la primavera. Seguimos aquí entusiasmados con estas intrigas que Muy tanto bien. nos gustan. Bueno, pues nada, pues te emplazamos a que sigas con ello y nada, vamos otra vez con tu himno de los tercios. Vamos con ello. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros. Bueno, jefe, te Dime. he traído algo de lo tuyo. Ay, Mandanguita de la buena. ya me lo dijiste el otro día. Sí, yo sabes que soy muy cumplidor. Joaquín,
Mande. ¿Conoce usted a un grupo navarro que se llama Marea? Marea, me Ujú. suena, pero no, la verdad es que no le pongo ahora ninguna canción, te Sí. soy sincero. Marea es uno de los grupos de rock más importantes españoles, hasta la altura de, pues yo qué sé, de lo más grande que podéis encontrar en España, de punk y rock. Barón Rojo. Lo de Navarra sí, me sí. sale barricada, pero Pues no más. estos son de yo qué sé, de la altura de La Polla Records y de toda esta gente. Pero que eso es punky. Pero bueno, pero que digo que está a esa altura musical, es decir, que son muy importantes Marea. Bueno, pues Marea Y música folk, sí, romántica. cogió unos versos de... Yo no sé si Federico García Lorca estuvo alguna vez en Jerez, pero el caso es que en el romance de la Guardia Civil Española dedica unos versos a Jerez de la Frontera, a la ciudad de los gitanos. Habla de ella de la ciudad de los gitanos. Sí. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda?, etcétera, etcétera. Bueno, pues Marea coge esos versos de Lorca y hace una canción que se llama así, Ciudad de los Gitanos, y que suena pues como le gusta aquí al Dire. Mira. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Así en plan baladita, ya digo, los versos son geniales, son lorquianos 100%, y el ritmillo... Sí, ahí ahora empieza ya. La ciudad libre de miedo multiplicaba sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se van. No quiero machacarla, pero te dejo que hables sobre la música esta y sobre los versos de Lorca. Pues a mí ya te dije una vez que no me gustaba, sobre todo lo de las Tierra Santa, la canción esta del pirata, que no me llegaba a convencer, pero llevas 3 o 4 canciones que voy atinando. Que vas atirando, sí. Yo siempre, no sé si me lo he dicho ya alguna vez y a lo mejor me repito, pero digo que una muy buena forma de aprender poesía es escuchar las canciones que la contienen. Y yo a mis chiquillos, cuando he tenido la oportunidad de darles lengua española y he tocado poesía, les he enseñado con canciones de este tipo y han aprendido a recitar la canción del pirata, a lo mejor no con la que más te gusta, pero a volver a las oscuras golondrinas o No, pero la serranilla del Marqués de Santillana se la sabe. no te digo el verso, o sea, El poema. el poema, si está... No, es La música. Sí, la que le han- música. que A le lo han mejor puesto si le ese hubieran poema. puesto otro arreglo, otra cosa, como por ejemplo esta. Sí, a mí lo que esta me sí decías me- un poquito de la de Miguel Ríos del otro día, que era de Neruda, que decías que no le pegaba mucho la música de Miguel Sí, Ríos. sí. Pues es eso. Bueno, Joaquín, tú, yo sé que no lo estás oyendo porque volvemos a decir a Sí. nuestros, Está Joaquín con cara así diciendo que está... Yo lo escucho luego, ahora me quedo mirando con cara póker. a de nuestros que hablan. oyentes les tenemos que decir que como está allí en el más allá, pues lo que ponemos de música él no lo puede oír por un problema técnico que no hemos conseguido solucionar en ningún momento cuando hacemos el programa de esta manera. Pero bueno, que en cualquier caso, si lo queréis, os lo vuelvo a repetir, es Marea, el grupo navarro, y esto se llama Ciudad de los Gitanos, sobre versos de García Lorca. Y podemos ir aprovechando que ya llevamos 1 hora y 20 y tantos minutos por aquí para plantear el programa que viene, ya número 82, creo, 82. 82 creo yo también. Bueno, Sí, tío, eso. buen año el 82, Mundial de España.
Y hubo sequía. naranjito. Hubo sequía, el Y hubo naranjito. sequía. Mira, el naranjito. Ah, no, Joaquín. Perdona. Cachondos. Estamos hoy un poquito cachondos. Bueno, pues nada. 82, ¿qué hacemos? 82, pues volveremos a reunirnos aquí a contar historias y yo voy a hablar de un perro. ¿Un perro? Un perro viejo, aunque fue denominado primero pequeño bulldog, Ujú. después viejo bulldog, después viejo león, o sea que tuvo varios Claro, adjetivos. Si se le dice perro viejo es porque sabía mucho, porque dice, ¿sabes Sí. más que un perro viejo? Sí. O sea, esto es por perro viejo. Sí. El dicho... Entonces, alguien que sabía mucho, ¿no? Sí. Un perrillo callejero. Además hay un montón de citas que dijo él. Vamos, ya hablaremos de ello en Sí. el próximo programa. Pues nada. Don Joaquín, ¿usted por dónde nos va a llevar? Pues yo voy a llevar de excursión por Madrid para cuando podáis venir, ¿Mm? así despacito, pues un sitio poco conocido como es el Pabellón de los Hombres Ilustres. Panteón Panteón. de los Hombres Ilustres, que Ahí está hay- cerquita de Atocha. Hay mucha gente enterrada ahí, ¿no? Muchos no. Ahora No. veremos. Tampoco bueno. creas que tantos. Vale, pues nada. Escucha, yo ayer estuve en el mercado de ventas y también había cadáveres, ¿eh? De animales. Claro. Animales somos todos, al fin y al cabo. Bueno, pues, mira, os tengo preparado, ya te he adelantado algo que para la semana que viene. Sí. Os tengo que contar cómo he llegado a elegir el tema que os voy a contar la semana que viene, porque es muy curioso, porque yo tenía otro preparado. Es decir, yo pensaba la semana que viene dedicarle, homenajear a nuestra banda de música, porque tenemos una banda de música, la Ajá. Filarmónica, que tiene muchos años, que proviene de otras dos, porque hace unos programas hablamos de Romualdo Rivas, que fue Sí, uno de el los promotores. programa pasado, el de los enamorados. Exactamente, fue uno de los promotores de la música del teatro de nuestro pueblo y que, en fin, el caso es que Romualdo Rivas creó la banda de música, en fin, el caso es que yo iba a hablar de la banda de música, pero mira tú por dónde una concatenación de circunstancias me hizo pensar en otra cosa. Y os voy a hablar de, me he ido a buscar los periódicos, Sucesos en Santa Cruz de la Zarza. Ya sabes que hay una crónica de sus sucesos donde pasa de todo a diario en todos los lugares del mundo, pero me he ido a buscar los sucesos ocurridos en Santa Cruz de la Zarza y me he ido concretamente pues a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Os voy a contar qué sucesos ocurrían o qué sucesos se reflejaron en los periódicos de la época sobre Santa Cruz de la Zarza, que son muy En el siglo curiosos. XIX, ¿no? Coño, Muy pues es- curioso. Finales del 19, en 1890 y tantos, principios del 20, en 1900. Primero del 20. Y tengo unas cuantas que son verdaderas joyas de lo que pasó aquí. Y os Qué va a bueno. gustar, os va a gustar. Además, en especial una que me voy a dejar para la última, con mucha sorpresa. Os voy a dejar así, con la Intrigado boca nos abierta. Así que ¿Una todo semana eso. hay que esperar para eso? Una semana. ¿Cuenta entera. algo ya? No, porque es que tiene que ser secreto, macho. Es que Venga, venga, eso, pues nada. si te lo cuento ya no pierde su encanto. Pues esperemos Me voy a tirar de los pelos esta semana. No me extraña. Luego te salen por ahí los pelos en el bocadillo y en esas cosas. Bueno, Muy bien. bueno, pues no dilatamos esto más. Don Juan, don Joaquín, Rafa, Rafael, Joaquín, nos vemos y nos escuchamos. Nuestros oyentes les esperamos aquí. la cuidaros semana que esta viene. semana, a ver si va a saltar por los aires los progresos que llevamos y bueno, Y con nada. cuidado. Hala, vamos a ver si encaramos marzo y ya esto toma carrerilla. Claro que sí. Hasta Así la mejor próxima. semana que viene. Adiós.